Sus creencias básicas son la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo que también creen en la Virgen María. Y creo que tampoco no creen en los santos ni nada por el estilo. La Eucaristía es cuando te dan la oblea en la misa, que se supone que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que es cuando tiene el vino, y se celebra en cada misa, ya al final. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con el padre Emiliano Díaz. Yo soy Claudia Blum y a continuación le vamos a hacer una entrevista para la materia de Persona y Trascendencia de Humanidades. Padre, ¿de dónde surge esta iglesia? ¿Cuál es su historia? Nace en Jerusalén el primer día del Pentecostés cristiano, que es cuando salen los apóstoles a predicar después de haber recibido el Espíritu Santo. La Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa estuvieron unidas formalmente hasta el año 1054. Después de un cisma, pues quedaron separadas, pero básicamente compartimos la misma historia de los primeros siglos de la Iglesia. ¿Y cuáles son sus creencias básicas? Cree en pues los fundamentos que están retratados en nuestro credo, que es la unidad de Dios, es decir, que hay un solo Dios, en la Trinidad de Dios, que Dios es un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿En qué se parece a los demás grupos cristianos? Bueno, pues se parece a los demás grupos cristianos en términos de que creemos en la divinidad de Cristo, creemos en la naturaleza humana y divina de Cristo y por lo tanto, de esa manera creemos en Cristo como el puente entre el ser humano, que es una criatura, y el Padre, Dios Padre, que es el Creador. Es solamente a través de Cristo que nosotros podemos unirnos con Dios. Y yo creo que no hay ningún grupo cristiano que sea verdaderamente cristiano que crea otra cosa distinta. ¿Cuáles son las diferencias con los demás grupos cristianos? Bueno, con los demás grupos cristianos tenemos diferencias, pues será con las iglesias más nuevas. Las iglesias más tradicionales, las más antiguas, las iglesias históricas, comparten con nosotros pues muchas raíces y tenemos muchas cosas muy parecidas. La primera gran división que tuvo la iglesia fue cuando los monofisitas se separaron porque no aceptaron la doble naturaleza de Cristo. La iglesia copta y algunas iglesias como la siriaca, iglesias orientales, fueron las primeras en separarse y con ellas pues teníamos esta diferencia que la verdad en la que creemos es una verdad fundamental y es la misma. Entonces con ellos pues tenemos una diferencia de expresión de la fe. Expresamos diferente la fe y la celebramos pues con ritos distintos. La que viene de cómo se concibe la cuestión del pecado, la cuestión del papel que juega el pecado en la relación del hombre con Dios, el papel que juega el sufrimiento en cuanto a la redención del pecado, la razón la razón fundamental por la que hubo la separación, que es una concepción distinta en términos de qué es la iglesia y cómo representa al cuerpo de Cristo la iglesia. Nosotros creemos que el pecado es una manifestación de una enfermedad del alma, de una enfermedad que es mortal por necesidad y cuyo único médico y cuya única medicina son Cristo. Cristo es el único médico que nos puede sanar del pecado y es la única medicina que podemos recibir contra el pecado. El dolor para nosotros no es necesariamente sanador ni es tampoco necesariamente malo. Todo depende del papel que juegue en la conversión del hombre, es decir, cómo vive el hombre este dolor, el dolor que tiene que sufrir, que es un dolor que no puede evitar, ese dolor que el hombre no puede evitar, ¿lo ayuda a acercarse a Dios o lo aleja de Dios?
Si lo ayuda a acercarse a Dios, entonces es un dolor benéfico. Si lo aleja de Dios o no le sirve para nada, pues entonces es un dolor que no nos sirve y que procuramos evitar. Y por supuesto, pues la vida sacramental, aunque los sacramentos son los mismos dentro de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, y aunque los sacramentos de la Iglesia Católica son válidos aquí y nuestros sacramentos son válidos para la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, el matrimonio, pues en términos generales está pensado, la intención es que sea para toda la vida, pero si la pareja no puede llevarse bien y si de plano hay una situación allí de violencia y de todo esto, nosotros entendemos que entonces el amor que hay ahí es un amor enfermo y por lo tanto no es un amor divino el que está manteniendo unida esa pareja. Y si ese amor no está manteniendo unida a la pareja, entonces están viviendo en una situación que los aleja de Dios. Y la Iglesia Ortodoxa contempla la posibilidad de llegar a un divorcio y de permitir que una persona que antes estuvo casada por la Iglesia y que vivió un divorcio pueda volver a casarse por la Iglesia. Otra diferencia, que el sacerdocio ortodoxo contempla la posibilidad de que haya hombres casados que sean ordenados sacerdotes, que es algo que la Iglesia Católica Romana tenía en un principio. Estas son consecuencias de esta concepción del pecado y de la concepción del hombre y de la relación que tiene el hombre con Dios con respecto al pecado. Y por último, los dogmas que la Iglesia Católica Romana desarrolló después del cisma están el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Para nosotros, efectivamente, María fue concebida sin la mancha del pecado original, pero todos nosotros también. Es decir, el pecado de Adán para nosotros no es un pecado, no es una culpa que hayamos heredado. ¿Qué es la Santa Cena y o Eucaristía y cómo la celebran? La consagración tiene un momento diferente al que tiene la misa latina. Nosotros, una vez que hemos dicho la fórmula de la consagración, hacemos una invocación al Espíritu Santo en una oración que recibe el nombre de epíclesis. Invocamos al Espíritu Santo para que sea Él el que transforme ese pan y ese vino en el divino cuerpo y en la divina sangre de nuestro Señor Jesucristo. La forma en la que se presentan los dones, el pan y el vino dentro de la Iglesia Ortodoxa tiene que ser un vino tinto. El cuerpo de Cristo, el pan, antes de ser cuerpo de Cristo, se presenta un pan que es un pan de hogaza, del cual se saca un cubo, que será la hostia, con unas oraciones especiales, por supuesto. Y nosotros no tenemos por sí misma una adoración al Santísimo como existe en la Iglesia Católica. Nosotros sabemos que ahí está, pero tenemos la antigua tradición de que Cristo decide hacer esta presencia suya en el pan y el vino para que nosotros lo consumamos y así podamos unirnos al cuerpo de Cristo a través de la Eucaristía, a través de la comunión eucarística de la Iglesia. Todos nos unimos con Él en el cuerpo de Cristo. Se consagra para consumirla. Una vez que se termina la liturgia, todo el cuerpo de Cristo y toda la sangre de Cristo que no consumió el pueblo, la consume el sacerdote. ¿Cuál es la importancia de la resurrección de Jesús y cómo la celebran? En realidad, la resurrección de Cristo es la buena nueva del Evangelio. Para nosotros, la resurrección de Cristo es justamente la obra de salvación que tiene verificativo en esta tierra por fin. Es decir, toda la historia que hay antes de Cristo es una historia que prepara al mundo para la venida de Cristo. Y la labor redentora de Cristo es justamente la resurrección para darle al hombre la posibilidad de acceder a la vida eterna. Por eso es tan importante para nosotros entender que Cristo no solamente es verdadero Dios, sino que también es verdadero hombre.
Cristo es verdadero Dios y es un Dios inmortal, y al Él morir y al invadir el lugar de los muertos, que es el Hades, al tomar el lugar de los muertos, lo llena todo de Él mismo, que es el inmortal. De manera que la muerte del inmortal hace imposible la existencia de la muerte. Así se destruye la muerte con la muerte de Cristo. Y Cristo resucita como hombre que es. Para nosotros es fundamental, y sin resurrección pues no habría motivo de nada. ¿Qué piensa la Iglesia sobre la unidad de los cristianos? Cuando la unidad de la fe se verifica, es entonces cuando los cristianos pueden de veras estar unidos. Si no, nada más estamos juntos, ¿no? Es decir, si yo estoy con una persona que no cree en la humanidad de Cristo, o si estoy con una persona que no cree en la santidad de la Iglesia, o estoy con una persona que no cree en la divinidad de Cristo, cuando lleguemos a un acuerdo con respecto a la fe, cuando lleguemos a aclarar cuáles son nuestras diferencias y podamos lograr llegar a una misma verdad, en ese momento podamos hablar de la unidad de los cristianos. Con la Iglesia Católica Romana había muchos puntos de disenso, y allí hemos podido aclarar algunas diferencias que teníamos, que eran pues fundamentales tanto para católicos como para ortodoxos, como por ejemplo el problema del filioque. Filioque es una palabra en latín que significa "y del Hijo". La Iglesia Ortodoxa jamás ha creído y jamás ha enseñado que el Espíritu Santo proceda también del Hijo. Sin embargo, los padres de la Iglesia, cuando analizan esta relación de las personas de la Trinidad, de que por ejemplo el Espíritu Santo sería el agua que corre por un río, que sería Jesucristo, que procede de un lago, que sería Dios Padre. Procede del Padre, pero también quien va y bebe del agua del río, esa agua procede del río. Y la única situación que quedaría pues por aclarar es por qué se tomó la decisión de modificar el credo, si ya habíamos quedado en los primeros concilios, el credo no se iba a modificar, a menos que hubiera un concilio de toda la Iglesia, tanto de Oriente y de Occidente, para cambiar algún artículo de la fe del credo, para modificarlo, ¿no? Y así como esto, hemos aclarado muchos malentendidos que hemos tenido, y pues todavía tenemos algunos, tanto en cuestiones dogmáticas como en cuestiones de práctica y en cuestiones de pastoral. Poco a poco nosotros no perdemos la esperanza de que lleguemos a tener un consenso en estas cuestiones y podamos ver cuáles son las cosas que no son verdades fundamentales, en las cuales pueda ceder uno y otro lado, y cuáles son las verdades en las cuales tenemos que insistir y en las cuales no podemos transigir. Y así como estamos con la Iglesia Católica Romana, pues estamos también pues a la espera de que la Iglesia Anglicana también se unifique en ellos mismos, ¿verdad? Porque también están separados, definan su doctrina, definan sus enseñanzas, y lo mismo con las iglesias protestantes antiguas y los nuevos grupos de inspiración cristiana. Pues muchísimas gracias por recibirnos, Padre. Bienvenido siempre. Para nosotros es un gran honor poder entrar a este espacio, que aparte de ser bellísimo, el poder hablar con usted y aprender directamente y no de Facebook, o de pronto se inventa cada chisme o cosa y ya no nos podemos acercar a conocer esta religión. Y ahora hablando con usted, viendo justo eso que platicábamos anteriormente, que somos, como usted dice, tenemos la misma fe y esas mismas diferencias que no tienen por qué dar pie a una pelea o una diferencia en el mal sentido, sino desde mi punto de vista una diferencia que se acerca mucho a los errores que de pronto comete un humano. Y en otras religiones, como joven, sí te quedas como, ¿y ahora qué hago? Y te quedas un poco colgado en el suspenso de, bueno, mejor ya la religión no. Y es algo que como jóvenes, justo por eso llevamos esta materia,
nos cuesta un poco de trabajo acercarnos a la iglesia porque sentimos que son un montón de reglas y que no se permiten esos errores que, como usted dice, no necesariamente tenemos que cargar con la culpa, pero sí está en nuestra naturaleza cometerlos. Entonces, muchas gracias por tu tiempo, por contestarnos cada pregunta tan detalladamente, y pronto le enviaremos este video para que pueda verlo. Muchas gracias. Pues realmente no tenemos pues ningún obstáculo para estar juntos, no tenemos ningún obstáculo para compartir con ustedes nuestros sacramentos, para recibirlos con todo gusto y con todo amor. Son bienvenidos siempre que quieran venir a la liturgia y a tomarnos un cafecito después de la liturgia. Bienvenidos a platicar, y siempre que quieran ustedes venir, esta es su casa. Muchas gracias.